¿Es Donald Trump un buen presidente o, como dice él, el mejor presidente de la historia de Estados Unidos? Esto es como todo, depende de qué punto lo mires. Donald Trump es un hombre multimillonario que, a diferencia de muchos políticos de América Latina y el mundo, no se lanzó a la presidencia para robar, sino para intentar estampar su nombre en la historia de su país. Para bien o para mal, su nombre perdurará por décadas. Si hablamos de política y de economía interna, creo que actualmente pocos son los que deben de quejarse en Estados Unidos. Si nos fijamos en datos superficiales, lo que muestra el oficialismo y lo que muestra la realidad del día a día, pero de este presente. Si en el fondo este presente es engañoso o no, ya lo analizaremos en este video. Pero te adelanto un dato, detrás de su administración se esconden muchos trapos sucios que intentan dejarlos en la sombra. ¿Por qué? Eso precisamente te explicaré hoy. Los principales datos en la administración Trump en teoría son positivos, muy positivos. Se han creado miles de puestos de trabajo nuevos y el desempleo decrece alcanzando el 3,5%, la cifra más baja en los últimos 50 años. Tras la dolorosa crisis mundial desatada en el 2008, la economía de Estados Unidos ha estado creciendo por una década, pero con Trump, el recorte de impuestos y su impulso desregulador impulsó considerablemente el crecimiento en el 2018. Aunque había preocupación en las pequeñas, medianas y grandes empresas en los últimos meses debido a la guerra comercial con China, los ánimos empiezan a subir tras el comienzo de acuerdos entre las dos potencias, por lo que muchos empresarios del país de las maravillas empiezan a bendecir algunas decisiones de Trump ante China. En el 2017, la clase media finalmente vio su mayor alza en los ingresos desde 1999. Bajo la presidencia de Trump, el salario promedio por hora ha subido y crece más de 3% anual por primera vez en más de una década. Con estos datos sobre la mesa, podemos concluir que la mayoría de estadounidenses no se puede quejar. En lo referente a política y economía interna, Trump hasta el momento parece que ha estado haciendo muy bien su trabajo. Pero de lo que pocos hablan es de a qué precio se obtienen estas brillantes cifras. Y el precio es muy, pero muy caro. Soy Gabriel Bulgakov y en este video vamos a hablar de lo que se esconde detrás de la economía engañosa de Estados Unidos. También hablaremos sobre qué pasaría si China vende la deuda de Estados Unidos que tiene en sus manos. Eso sería una bomba, no solo para la economía de Estados Unidos, sino también para la economía mundial. No te vayas, que los datos de hoy son realmente sorprendentes e impactantes. Y si te gusta el video, dale like, si no te gusta, ponle dislike. Empecemos. El 31 de octubre del 2019, mientras muchos estadounidenses celebraban Halloween disfrazados de monstruos y se regalaban dulces entre ellos, en el Departamento del Tesoro estadounidense no tenían nada que celebrar, aunque si bien vivían su propio Halloween y además ofrecían una amarga noticia. La deuda del gobierno federal de Estados Unidos superaba por primera vez en su historia los 23 billones de dólares. La cifra en inglés suena más alarmante, 23 trillions, que al español se traduciría como una verdadera pesadilla para la mayor potencia mundial. Si tenemos en cuenta que la deuda de Estados Unidos ha crecido cerca de un 16% desde que Donald Trump llegó al poder en enero de 2017, entonces los méritos de los que Trump tanto se jacta tienen que ser explicados de otra forma, sin engañar a la gente. Porque si a mí me prestan 10 millones de dólares y me compro una mansión, mando a mis hijos a los mejores colegios y viajo en avión privado, todos podrían creer que yo soy millonario, pero lo cierto es que debo 10 millones de dólares más el porcentaje de interés. Puede que yo me muera dentro de varios años y aunque nadie me quita lo bailado, lo cierto es que esta deuda la tendrán que pagar mis futuras generaciones, mis hijos o mis nietos en este caso. Así que este modelo de vida que llevaría yo con 10 millones en el banco es una burbuja, un engaño, una mentira, una pantalla, o llámenlo como quieran. Y eso es precisamente lo que vive el pueblo estadounidense. Durante la campaña electoral del 2016, Trump criticó de manera reiterada el déficit de Barack Obama. Sin embargo, tras los 3 primeros años de mandato de Trump, el déficit de Estados Unidos se ha elevado casi un 50%. El récord del déficit se alcanzó en el 2009 con 1,4 billones de dólares en plena crisis económica tras el estallido de la burbuja financiera y en medio del multimillonario estímulo fiscal aportado por el gobierno de Obama para reflotar la economía. ¿Pueden ustedes recordar cuándo fue la última vez que el déficit presupuestario alcanzó el billón de dólares? Si no lo recuerdan, aquí estoy yo para refrescarles la memoria. Fue en el 2012. Y ocurrió luego de que el país apenas comenzara a salir de la recesión más grave de las últimas décadas. Y ahora viene la bomba. Según recientes estimaciones, el déficit presupuestario de Estados Unidos volverá a superar el billón de dólares en 2020. Y permanecerá por encima de este nivel durante al menos una década.
Desde el 2012 no se superaba esta cifra, por lo que esto no es algo de lo que Trump deba jactarse. De hecho, la situación es bastante peligrosa. Recuerdo otra vez que la deuda nacional de Estados Unidos superó a finales del 2019 los 23 billones de dólares, y el déficit de este año solo agregará más gasolina a un incendio fiscal ya de por sí abrasador. La situación, de hecho, es mucho peor de lo que la mayoría de la gente piensa, advierten muchos expertos. Esta deuda de 23 billones de dólares no tiene en cuenta las obligaciones significativas y financiadas del gobierno de los Estados Unidos para programas como el Seguro Social y el Seguro de Salud Nacional. La llamada brecha fiscal, que refleja la diferencia entre los ingresos y gastos esperados durante un largo periodo de tiempo, amenaza a las generaciones futuras con una carga financiera 10 veces mayor que la carga de la deuda actual. Todo esto sucede en un momento en que Estados Unidos está experimentando uno de los periodos más largos de crecimiento económico en la historia del país. Algo que decía al principio de este video: el desempleo está en su nivel más bajo en los últimos años, los salarios están aumentando, especialmente para las personas con bajos ingresos, y la economía continúa creciendo y expandiéndose, pero todo ello ocurre mientras un huracán de deuda amenaza con destruirlo todo de un solo resopón. Y este es precisamente el problema. Nunca antes en la historia un país ha experimentado un nivel tan alto de déficit y deuda en un periodo de relativa paz y prosperidad económica. John Maynard Keynes, que en 1944 jugó un papel importante en la planificación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, creía que los gobiernos deberían acumular ingresos adicionales durante el rápido crecimiento para hacer frente con éxito a los ciclos de reducción de la actividad empresarial. Según Keynes, no se debería aumentar el gasto público en ningún ciclo económico porque de lo contrario habría un colapso financiero. Sin embargo, hoy en día, el país que ha marcado por varias décadas el camino a las finanzas mundiales lleva haciendo todo lo contrario en los últimos años. Los programas centrados en las personas de la tercera edad, como el Seguro Social y el Medicare, así como las pensiones y otros gastos en el área de la salud, son los principales impulsores de las obligaciones no financiadas. Todos estos gastos están creciendo más rápido que la capacidad de los estadounidenses que trabajan para financiarlos. El creciente gasto en estos servicios y beneficios es el motor principal de los déficits y la deuda de Estados Unidos. La situación fiscal en Estados Unidos es extremadamente volátil y nos indica que se acerca una crisis fiscal muy severa. Para 2050 se prevé que la deuda de Estados Unidos prestada en los mercados de crédito alcance el 180% del Producto Interno Bruto. Esto es mucho más alto de lo que Estados Unidos haya experimentado alguna vez en su historia, y lo más preocupante es que estas cifras no dejarán de aumentar. La primera pregunta que surge ante este caos no es quién podrá defenderlos, sino quién rescatará entonces a los Estados Unidos de América. Otro punto clave que se analiza ahora mismo en Estados Unidos es el hecho de que una crisis fiscal en toda regla no es el único problema que debería preocuparles. Cuando la deuda federal es demasiado alta y la de Estados Unidos es recontra que súper que hiper que alta, y además esta continúa aumentando, surgen problemas con el aumento de los ingresos y como resultado, todos empiezan a empobrecerse. Esto no lo digo yo, esto lo dice la lógica común y corriente y muchos expertos de peso dentro del mismísimo país de las maravillas. Pues bien, en tal situación los pagos de intereses aumentan y los fondos que se destinaban a otras prioridades desaparecen. Además, aumenta la presión sobre las tasas de interés en toda la economía, incluidos los préstamos hipotecarios, de automóviles, etc. Como resultado tenemos que la capacidad de Estados Unidos para responder adecuadamente a la próxima recesión o circunstancia extraordinaria se está debilitando. Y aquí hay muy poco espacio para una reacción del fisco en un momento en que esto es especialmente necesario. Con estos datos en la mano, la conclusión también salta a la vista. En Estados Unidos están imponiendo una carga injusta a las generaciones futuras y como resultado, el sueño americano podría estar pronto empezándose a estudiar en las clases de historia con mucha nostalgia. El derroche de Washington y la falta de responsabilidad fiscal amenazan el valioso estado del país como proveedor de la principal moneda de reserva del mundo, el dólar estadounidense. Aunque los mercados financieros aún no muestran signos de preocupación, pese a que muchos países están dejando al dólar a un lado en su comercio internacional y en sus reservas de divisas, pueden que se estén subestimando los riesgos reales. China y Rusia algo preparan y no necesariamente es caviar o guantán, aunque el olor oriental parece estar llegando de Pekín a Washington.
Lo cierto en todo este asunto es que Estados Unidos está jugando con fuego y el control de ese fuego está en las manos del dragón, aunque este también se puede quemar. Veamos por qué. Hace exactamente 2 años, en enero del 2018, el mercado de deuda se vio sacudido por la noticia de que China se estaba planteando reducir o incluso paralizar sus compras de deuda estadounidense. Tal posibilidad provocó el inmediato repunte de las rentabilidades de la renta fija, en especial de la estadounidense, amenazada ante la idea de que el tesoro pueda perder atractivo para el gigante asiático. La tensión se relajó horas más tarde cuando las autoridades chinas negaron que haya consigna alguna para dejar de comprar deuda estadounidense y apuntaron que tal información era falsa. Pero esto de las noticias falsas no siempre son del todo falsas. A veces se lanza un fósforo para tantear cómo reaccionarían los mercados con una bomba económica real. Un año más tarde, en mayo del 2019, en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos, desde Pekín encendieron otro fósforo, pero este era más grande. Un tuit del director del periódico estatal chino Global Times llamó la atención en todo el mundo. Los analistas chinos están discutiendo la posibilidad de deshacerse de los bonos del tesoro estadounidense. Horas más tarde, en un telediario chino se decía lo siguiente: China se está preparando muy bien para luchar en esta guerra comercial. China no desea esta guerra comercial iniciada por Estados Unidos, pero no le tiene miedo y ahora tiene que luchar hasta el final. Algunos veían estas noticias como un cuento chino, mientras que otros no dudaban en que había que tomarse muy en serio lo dicho desde Pekín. Hablemos claramente en cifras, alrededor del 45% de la deuda soberana estadounidense está en manos de inversores extranjeros, el otro 55% está en manos internas, pues de ese 45% China ostenta más del 18%, Japón más del 16%, Irlanda el 5% y otro montón de países más, otros porcentajes mucho más inferiores. Con ironía podemos resaltar que China para esas fechas solo tenía 1.189 billones de dólares, pero es suficiente para hacer tambalear el tablero financiero internacional. Ahora dejemos las teorías a un lado y veamos la realidad. Si China llegase a vender la deuda a Estados Unidos que posee, daría un durísimo golpe a la economía de Estados Unidos y del mundo. Eso nadie lo duda, no obstante, esa decisión sería para los chinos como un harakiri, porque también afectaría enormemente a su economía. Si los chinos decidieran vender sus bonos, ¿quién los compraría? Con toda probabilidad la Reserva Federal, que no haría otra cosa que imprimir billetes, y esto causaría un revuelo en los tipos de cambio, considera el economista e inversor Luis Torras. Se estima que si China vende los bonos estadounidenses, esto causaría una caída del dólar y por consiguiente desataría un efecto en cadena a escala global. Primero se encarecerían para los consumidores estadounidenses y para todo el mundo los productos made in China, país que de hecho empezaría a vender menos, algo que no es bueno en ningún negocio. Esta hipotética decisión también desajustaría la moneda china y por otro lado, no hay que olvidar que los chinos han usado estas ingentes inversiones en dólares para mantener débil al yuan, una herramienta que le ha permitido hacer menos costosas sus ventas al exterior y sobre todo, dar trabajo a su población. Es difícil que los chinos renuncien a todo esto, por lo que vender los bonos estadounidenses no sería una decisión tan inteligente, a no ser que China tenga un as bajo la manga. China es el país que más reservas en divisa extranjera acumula. Tiene en sus manos la extravagante suma de 3,1 billón de dólares. El problema es que 2/3 de ellas están denominadas en dólares. Si el billete verde se deprecia, el valor de estas reservas se debilita. El mismo discurso se puede hacer con los bonos del Tesoro de Estados Unidos que posee Pekín. Si China comienza a venderlos con el objetivo de presionar a Washington, también acaba haciéndose daño ella misma, porque el valor del resto de bonos en su cartera acabaría descendiendo, entonces su riqueza disminuiría. Muchos analistas coinciden en que uno de los objetivos de China es inspirar confianza en el resto del mundo sobre sus intenciones pacíficas e irse ganando así la seguridad mundial, por lo que se desestima que Pekín venda la deuda a Estados Unidos para causarle daño. La idea se acaricia, pero es algo con pocas posibilidades de hacerse realidad. Los rusos, por cierto, se olieron algo raro hace un par de años, por lo que vendieron prácticamente todas sus inversiones en bonos estadounidenses, 81.000 millones de dólares. Y no solo eso, sus reservas en dólares las fueron reduciendo mientras aumentaban sus reservas de oro. Dicen que Putin le aconsejó hacer lo mismo a su amigo Xi Jinping, pero este tiene sus propios planes. Xi es un hombre que parece tener una mirada dormida, pero su cabeza está más que despierta.
los mercados en calma y la economía estadounidense robusta. Así es como Donald Trump quiere encarar las elecciones presidenciales de este año. Trump sabía que la guerra comercial con China estaba arrastrando lentamente la actividad económica mundial a la desaceleración y quizás a una recesión. No en vano Trump, sin aparentar que ha cedido ante Pekín mostrando siempre cara de ganador, empezó hace unas semanas a firmar la paz con China, el principal socio comercial de Estados Unidos. Con el objetivo de quedarse en la Casa Blanca un periodo más, en los siguientes meses veremos a Trump jactarse de los excelentes datos que muestra la actual economía estadounidense, ocultando el precio que en un futuro no muy lejano las futuras generaciones deberán pagar. Soy Gabriel Bulgakov, dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, suscríbete al canal y déjame tu opinión en los comentarios. Un abrazo a todos, en especial a mis amigos hispanos con pasaporte estadounidense que este año deberán ir a las urnas para elegir a su presidente. No solo piensen en las propuestas de los candidatos sobre política interior, sino también en lo que a política exterior se refiere. Si yo fuera a Estados Unidos, hablaría más sobre lo que pasa dentro de este país, pero en este canal me concentro más en hablar sobre las decisiones de la mayor potencia mundial que afectan de alguna manera a terceros o al mundo entero. Y con Trump, la política exterior de Estados Unidos no ha cambiado. Trump prometió dejar esa política intervencionista a Estados Unidos, pero la realidad es que ese deseo trumpista, de ser cierto, está lejos de ser así. De ahí que muchos crean que con Trump se demuestra que hay un lobby en el corazón de Washington que toma las decisiones más trascendentales que influyen en la mayoría de la gente de todo el planeta. En el próximo video hablaremos de cómo Donald Trump está usando el dólar y las sanciones contra otros países como un arma política y económica a beneficio de Estados Unidos y cómo intenta salvar los petrodólares. Algunos empiezan a estimar que el uso de sanciones a lo Trump, o sea, a lo loco, podría poner en peligro la hegemonía del dólar a largo plazo. Que Dios bendiga a mis amigos hispano-estadounidenses y a toda la comunidad latina en general. Suerte, bendiciones y buen día a todos. Hasta la próxima.